gracias por darnos esta conversación. Señor, antes que nada quisiera preguntarle cuál es su postura respecto a este señalamiento que se ha hecho en Sinacantán, donde en principio 9 líderes de etnias piden que se investigue su labor y su probable vinculación con el denominado Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Bien, yo creo que según el reporte que tuvimos de gentes que estuvieron presentes, ante una interpelación en este sentido inducida, hubo 3 personas que levantaron la mano entre todos los representantes, ¿verdad? Y pertenecientes a un partido determinado. Esa es la constatación de los hechos, ¿verdad? Por otra parte, pues, sin que sea una vanagloria el decir las palabras que más bien están en el Evangelio y que pareciera que las estoy citando como atribución, pero nuestra labor pastoral en 34 años no ha sido escondida, ha sido manifiesta, ha sido evidentemente conflictiva, porque inmediatamente que según nuestra palabra evangélica que tenemos que seguir, no puede encontrarse un camino salvífico si no es en relación al que está en sufrimiento. Y la única pregunta que se nos va a hacer el último día de los tiempos no va a ser si nos equivocamos o no, aunque eso también importa en la vida, sino si tuvimos amor verdadero hacia aquellos que están en sufrimiento. No tardamos mucho tiempo en descubrir la tremenda proporción o desproporción, diríamos así, de la situación de la mayoría de los hermanos indígenas de esta población en relación con el resto de la misma. Son 78% aproximadamente de la población de nuestra diócesis, el número de indígenas, en 1.200.000 de habitantes. Por tanto, nuestra diócesis se distinguió de inmediato necesariamente por una tarea de acción evangelizadora hacia la mayoría de la población, sin que descuidáramos las cabeceras, pero teniendo una acción que no es semejante a la de otras diócesis de la República, sino que significa pues una dedicación a la parte mayoritaria de la población y además no radicados los sacerdotes en la cabecera, sino recorriendo la extensión de su parroquia. Por ejemplo, tomemos el caso concreto de Ocosingo, que es ahora una zona fuerte de conflicto. Allí el sacerdote que yo conocí llegando acá a Chiapas 34 años hace, no pudo en 15 años de trabajo recorrer una sola vez toda la parroquia. Son 25.000 kilómetros cuadrados y agregada la parroquia que está vacante de Altamirano, y fue imposible para él, aunque salía 2 o 3 meses anualmente a recorrer las poblaciones. Hasta que hubo un pequeño grupo, los dominicos que están allí, y con apoyo del resto del equipo formulando un plan de trabajo conjunto para todo lo que llamamos área celtal, se pudo recorrer algunas comunidades una vez al año. Pero hay una ayuda evidentemente extraordinaria que se fue preparando desde tiempo atrás, no la inició yo, la inició el antecesor, nosotros continuamos a implementarla, que fue la presencia de mucha ayuda de los propios indígenas, a quienes se les fue ayudando en una reflexión para que pudieran transmitir a los demás algo y después reflexionar ellos mismos que la comunidad tenía una palabra que decir iluminado por la palabra de Dios y se convirtieron en retroalimentadores de este caminar. Entonces, dentro de esta perspectiva, es evidente que lo que va a surgir es el trabajo, ¿verdad? Pero es un trabajo que no está escondido, que ha sido un trabajo concientizador, porque el Evangelio no consiste en predicar la sumisión, sino la libertad que se implica ser hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, dentro de esta situación, un crecimiento de la comunidad, como también una serie de acontecimientos que fueron ayudando por sus contradicciones y situaciones difíciles a la moderación de la comunidad, fueron posteriormente tomando sus opciones, primero de tipo económico, haciendo agrupaciones para pequeñas cajas populares, o posteriormente agrupaciones ejidales, y estas fueron creciendo hasta tener con su autonomía, aunque no hicieron de la reflexión de la palabra de Dios, pero ya fueron las opciones de las comunidades, hacer agrupamientos mayores que fueron inclusive pues capaces de ser objeto de crédito por parte o de banco oficial o de otras fuentes. Y
el paso siguiente fueron las opciones políticas, pero nosotros no registramos en nuestros registros quiénes tienen cooperativas, quiénes tienen una tienda de comercio, quiénes han buscado la vida de otra manera, o cuál es el pensamiento político que cada quien tiene. Son las opciones que cada grupo social toma. De ese sentido, la Iglesia de Susana y yo como pastor, pues estoy presente entre las ovejas que optan por un partido, por otras dimensiones. No hay en eso un elenco, no hay una determinación a imponer ninguna decisión, ni checar perdón por la interrupción. ¿Quiere usted, si quiere, podemos hacer un corte pequeño? Hacemos un corte y usted... en otras palabras, usted está negando, señor obispo, que las afiliaciones o preferencias políticas o ideológicas hayan influido de alguna manera en este trabajo, en esta tarea. Más bien la pregunta sería al revés. Es decir, ¿de qué manera una toma de conciencia cristiana influye en las opciones de las gentes? Evidentemente que si nuestra acción pastoral hubiera consistido en predicar la sumisión irrestricta hasta aquellos que los aplastan, no sería evangelio. Nosotros tenemos que anunciar lo que significa la dignidad de los hijos de Dios y saber que el reino de Dios se construye en la historia. ¿De qué manera se haga esa construcción? ¿Cuáles serían los instrumentos con los cuales se lleva a cabo? Son las opciones que las gentes tienen, ya sea opciones de unidad o de acciones para mejorar la comunidad, o inclusive de opciones políticas, o más allá de ellas, como hemos visto, por otras circunstancias que se han presentado. En esta tarea... Nosotros no tenemos por qué controlar en nuestros libros de bautizados, se anota quiénes están bautizados, si han muerto o si ya se han casado, pero no tenemos en ninguna parte del mundo un control de las opciones políticas de la gente. Pero cualquier opción política es fruto de una reflexión cristiana si se trata de cristianos. Señor obispo, es evidente que en esta tarea se afectan intereses. ¿Cuáles serían estos intereses afectados y cómo se pueden, en un momento dado volverse contra la tarea misma? Quiero poner un ejemplo quizá que puede ilustrar. Tenejapa, uno de los municipios, y por cierto creo que ayer fue tomado, según me dijeron, por el movimiento zapatista. Están allí trabajando los misioneros del Sagrado Corazón, una fundación que casi nació aquí en Chiapas. Aquí vivió su fundador y era originario de aquí, ya murió. Esta congregación tiene 2 parroquias, bueno, un territorio en el cual opera en coordinación con los otros que trabajan en la llamada Solatzeltal. Varias veces se emprendieron acciones decisivas, pastorales, hacia la comunidad de la cabecera, que es mayoritariamente mestiza. Todas las cosas emprendidas nunca tuvieron un resultado. Cuando yo llegué por primera vez a Tenejapa, la situación era triste. Estoy hablando de hace 34 años. No hubo en aquella población cabecera, para estar presentes en mi primera visita, más que 2 indígenas locales. Un viejecito borracho que tocaba la flauta y un nietecito suyo que tocaba el tambor. Ese fue el comité de recepción de la parroquia de Tenejapa. Y en tanto habían venido de Orchuc y de Cancuc numerosas gentes que fueron las que fueron configurando el comité de recepción. Pues bien, poco a poco un trabajo desarrollado y en este sistema que decimos de estar presentes en las comunidades, logró la emergencia de un grupo consistente, una comunidad consistente cristiana. Y vino inclusive un momento trágico dentro de la comunidad, donde en una ocasión en que una cantidad considerable de católicos celebraba su fe, cuando entró después de una procesión a la iglesia, las autoridades y ancianos de la comunidad, que lamentablemente en su cargo tenían que libar según la costumbre todavía no renovada o revisada por ellos, se metieron a la iglesia con bastones y bastonaron a toda la gente que estaba allí.
en un viernes primero, de las propias autoridades de la comunidad. Una acción desarrollada ulteriormente con los indígenas y que fue creciendo hasta este grado de confrontación con un minúsculo grupo de allí, llevó el reclamo de la comunidad local mestiza que por qué no se les atendía, aunque todas las empresas que se habían llevado a cabo, desde, por ejemplo, una academia sencilla de corte, confección, a cosas de primeros auxilios, cosa que era atractiva y que la misma comunidad pedía, no había perseverancia. ¿Cuál es el fondo de todo esto? El fondo de todo esto es que una cantidad grande de personas ha robado las pertenencias del indígena. Orchuk no penetraba la palabra de Dios allí, y me di cuenta un día por la narración de un indígena cuál era la causa. La mayoría de los mestizos que habitaban la comunidad en esa época, no muy distante de acá, habían quedado en posesión ilegítima de las casas de los campesinos indígenas. Entonces, una conversión, ¿qué significaba? Tener que salir de allí y dejar sus casas porque las habían robado. Bueno, esto muestra la cantidad de conflictos que se pueden presentar. Subamos de tono, ¿verdad? En donde el campesino va tomando cuenta de su situación, recurre a las autoridades y pasan años y años. Bueno, a mí me dijo un representante de la agraria acá en Chiapas: señor obispo, si nosotros quisiéramos, con el mismo número de personas que tenemos y con el ritmo de trabajo actual, sin disminuir, ejecutar las decisiones presidenciales sobre Chiapas, necesitaríamos 20 años. Señor obispo, a propósito de causas que usted hablaba cuando descubrió esta en un diálogo con un indígena, ¿cómo explicar la génesis de la actual violencia? ¿Se explica con esto que usted planteaba, con un territorio que está con frecuencia herido, dividido y además distante hasta en numerosos lenguajes? Esta es la única razón, y en su caso se justifica esta génesis, no solamente sino su desarrollo hasta llegar al grado de violencia actual. Empezando por esta última parte, que es quizá la más importante, hemos tomado una posición muy clara los tres obispos de Chiapas en un primer comunicado hecho el día 1 de enero por la tarde y dado a la prensa y medios de comunicación por la noche, y espero que se haya difundido, donde tomamos una muy clara posición en torno al fenómeno. El objetivo era narrar breve y sintéticamente, quizá con cierta credibilidad por parte de la gente, sin que esto connote incredibilidad en otros ambientes, pero la gente cree lo que decimos porque tratamos de hablar con la verdad. Entonces, indicamos rápidamente a toda la comunidad estatal, a los feligreses de las tres diócesis, cuáles eran los acontecimientos que habían sucedido, cuál era su origen y sucintamente lo que decían ellos que sentían y por lo cual habían tomado esta postura. En ese comunicado nosotros manifestamos la comprensión de la evolución psicológica de los campesinos e indígenas y otras personas que las acompañaran, porque ha habido declaración de algunos que no son originarios de esta entidad, pero radicados acá, o en todo caso vinieron acá con tal o cual objetivo, simpatizando con la situación o las causas del campesinado. Entonces, un corte, por favor. Le comentaba que la posición nuestra fue entender y explicar al resto de los feligreses de las tres diócesis el grado de agudizamiento en que había llegado psicológicamente un grupo considerable, no sabíamos de qué monto de la población, que afirmando que habían recorrido todos los medios pacíficos para poder obtener una satisfacción a sus justas demandas y no habiendo encontrado en ello un camino satisfactorio, sentían que ya habían llegado al límite psicológico y que ya no había para ellos otra alternativa más que la violencia. No incluimos allí porque fue una cosa posterior, unas declaraciones que hizo un comandante aquí cuando estuvo la ciudad en las manos del ejército zapatista y que indicó, apareció en la televisión, yo vi una edición nocturna, una emisión nocturna de esto,
que ellos no hacían esta guerra porque querían matar, sino porque encontraban que era el único camino para decir, existimos y necesitamos que se escuche nuestra voz. Y describió más o menos la situación por la cual habían pasado. Por tanto, nosotros entendíamos cuando los obispos nos reunimos por medio del fax para redactar este documento conjunto, que había allí una situación que no podía ser condenada. La actitud psicológica del que siente que llegó ya al extremo, que dice que preferible que muera él a ver morir de hambre a sus hijos y a su familia, y que dice, me voy a morir, mejor voy a morir tratando de cambiar esta situación. Entendíamos esa posición. Aunque agregábamos en el párrafo siguiente de este comunicado, nosotros no compartimos que esto sea objetivamente la situación. Creemos que hay todavía medios posibles, pacíficos, no totalmente explotados, para que pueda encontrarse un cambio a esa situación sin llegar a tomar una opción violenta que no compartimos, pero que sí comprendemos. Eso fue el lunes por la tarde. El lunes por la tarde. Pero, señor, en este momento, de acuerdo al desarrollo de los acontecimientos, me parece que este es un punto toral. ¿Siente usted que todavía hay una salida pacífica, o sabemos que no tiene una bola de cristal, pero sí un conocimiento profundo de la situación en Chiapas? ¿Hay todavía una salida pacífica al conflicto o siente que ya no hay remedio y será como esas bolas de nieve que siguen creciendo? Volvemos nuevamente a nuestro comunicado donde tocamos precisamente ese punto los tres obispos de Chiapas. Y decíamos en el párrafo siguiente a estos dos que mencioné, antes no tengo el texto, pero lo tenemos en la memoria porque lo duramos desde las 4 de la tarde a las 9 de la noche elaborándolo, pensábamos que a pesar de la situación conflictiva ya bélica en ese momento, no había, y porque es nuestra convicción cristiana y también por la observación concreta de las situaciones, imposibilidad de que aun en estas circunstancias se puedan encontrar caminos para la paz. Y nos duele que minuto a minuto que pasa, son víctimas las que caen. Hermanos nuestros son los que están en esta postura extrema, no compartida, pero sí comprendida, de desesperación. Comprendemos también que hay un grande dolor para la población civil, que han perdido también muchas personas queridas, gente de la población civil, de una u otra manera que podría describirse. Y también, evidentemente, los hermanos soldados, indígenas también ellos mismos, a quienes los hemos visto aquí en la población, temblar de miedo, simplemente porque se acerca una persona de la población o tienen que decirle váyanse, no estén aquí. Se ve que hay evidentemente alguien que nadie quiere y que por tanto se necesita detener. Nosotros tenemos una esperanza en que a la muy agradable noticia de la toma de posición oficial, de comunicar por los medios que ellos lo hicieron, pero se hizo público para que lo quisiéramos todos, el ofrecimiento de un cese de fuego de su parte, un entregar las armas, un detener los hostigamientos o a la población, un dejar libre a los rehenes que tuvieran, la entrega también de dinamita, creo, que se había tomado año atrás, de Pemex o algo así, y también el punto final en donde hay un rechinido, pero reconocemos que ya hay un avance en la propuesta de que si había todo esto, se someterían a la ley. Quiere decir que en este momento la postura era significativa en cuanto que ya había una oferta oficial. Todavía modificable, y el último acto que ayer tuvimos, que fue las palabras consoladoras de nuestro presidente, en el sentido de comprender la situación del indígena y también de hablar de la posibilidad de una reflexión seria para dar el perdón a aquellos que hubieran tenido pues menor culpa en esta situación, se acerca ya a lo que podría ser una sugerencia que estábamos haciendo, una cláusula de amnistía, porque lo que se pretendía en la primera indicación era un rendimiento irrestricto y una entrega en donde ya no había
propiamente la llamada de atención, el grito que desesperadamente hicieron para que se vuelque la atención oficial o de todos los medios, porque todos tenemos una responsabilidad en la paz para poder resolver a fondo los problemas. Entonces hay una esperanza en ese sentido. Recuerda usted mucho a Urquiaga Loidí cuando hablaba del valor divino de lo humano. ¿Hay todavía esta posibilidad? Evidentemente, y yo pienso que si todos han levantado la voz, los que entraron en ese conflicto de una manera, los que no entraron y están esperando otros mecanismos, pero todos pretendiendo una resolución pacífica de este conflicto, hay solamente la expectativa de encontrar creativamente los mecanismos de mutua escucha para que se empiecen a dar las condiciones de un verdadero diálogo. En ese sentido, estamos los 3 obispos de Chiapas en la reiterada oferta de ofrecer nuestra mediación si ambas partes lo aceptan. Y vemos que este momento puede estar mucho más cercano que hace 2 días. Señor obispo, a propósito de escuchas y de diálogos, tiene usted una conferencia de prensa y a propósito de ello sabemos el gran número de peticiones que hay para entrevistas con usted. Y si me permite una pregunta hablando de lo divino y de lo humano, ¿no se siente usted, o usted está consciente de lo que significa la voz de Samuel Ruiz, que es escuchada no solamente en su región, sino nacionalmente, internacionalmente? ¿Esto atenta de alguna manera contra la vanidad? ¿Se siente usted un poder aparte de la Iglesia, aparte de los gobiernos en sus diferentes niveles? Y en todo caso, ¿cómo siente que podría ejercitarlo en una situación como esta, señor? Muy compleja su pregunta. Interesante por otro lado, pero difícil de ser respondida en unos pocos segundos. Primero, la primera cosa que quiero anotar, cuando escuché esta frase, quizás es inoportuna decir en este contexto, pero es la única que se me viene, que cuando los generales tienen monumentos, han muerto muchos soldados. No me envanece a mí el haber llegado a tener, no por propia voluntad ni por haberlo buscado, una posibilidad de escucha de mucha gente aquí y fuera del país, porque ha sido un esfuerzo común, ha sido un trabajo conjunto de la diócesis que no aislada del resto del continente y nada del país, se ha esforzado en ser fiel a lo que la doctrina evangélica y la reflexión de los obispos presentes en el concilio, fui uno de ellos, y las reflexiones en Medellín, Puebla y últimamente Santo Domingo nos han dicho. Reflexionando, inclusive fue una cosa interesante que al entregar en Yucatán al Romano Pontífice nuestra carta pastoral como un tributo a su llegada, haciendo un resumen de lo que había sido la trayectoria de nuestro trabajo, encontramos una convergencia entre muchísimas de las cosas que nosotros habíamos afirmado y las palabras textuales del Papa. Pero aparte de eso, pues es el Evangelio que estamos tratando de seguir. Evidentemente que las consecuencias de una evangelización son diferentes en una zona donde hay fábricas o industrias a una zona donde hay miseria y pobreza. Naturalmente que la confrontación que la palabra de Dios tiene interiormente en cada sujeto y la interpelación que esto tiene, pues es diferente. Pero al mismo tiempo entendemos que esta voz en este momento es responsable, que cada palabra pesa, que cada palabra puede ser, inclusive si hay otros intereses de por medio, terriblemente mal interpretada, que inclusive se nos pueden fabricar pruebas contrarias a nuestro trabajo, cuando todo el esfuerzo, no digo de los 34 años porque también tuvimos una visión muy reducida a los inicios de nuestro episcopado, y hay una sociedad menos conflictiva en sus manifestaciones sociales, pero hemos estado trabajando para ayudar, y se los hemos dicho directamente a las autoridades en los distintos niveles, con una ayuda crítica a la autoridad. Es muy sencillo decir lo que a la autoridad, incluyéndome también allí, nos gusta escuchar. Tenemos filtros. Un gobernante me decía, señor obispo, yo no conozco lo que pasa en nuestro estado porque no tengo personas confiables que me informen lo que pasa, tengo que ir a ver. Entonces, en este sentido todos tenemos una relativización en lo que afirmamos, según la percepción que tenemos. Pero siempre ha sido nuestra guía el hablar con las cartas abiertas
indicar esto en nuestra postura. Esto pensamos, y desde esta órbita, desde este ángulo, con documentos escritos con los cuales os hemos dicho, eso es nuestra postura. Desde aquí júzguenos. Y si queremos hacer una contribución a la construcción de una nueva sociedad, lo hacemos desde la verdad, como nosotros percibimos, y con una conciencia clara de que estamos tratando de contribuir constructivamente, aunque así no lo parezca, a la construcción de una nueva sociedad. O sería útil, sería adecuado el tomar una postura que cuando se ve una cosa injusta y nos piden una intervención, quedar callados o correr. Decía San Agustín, eso sería ser perro mudo, perro que no avisa de qué cosa es lo que está pasando, para que haya una actitud de sumar fuerzas y construir una comunidad nueva. De suerte que así seguirá nuestra actitud, pasando por encima de todas las eventualidades que haya, hasta que el Señor nos conceda la posibilidad de hacer esto. Y con esto no decimos que seamos infalibles en nuestra postura, pero lo que sí no se nos puede decir que seamos contrarios a lo que queremos decir, o que estemos en una postura ideológica y cristiana contraria a lo que estamos afirmando. Señor obispo, le agradecemos mucho su conversación, sus palabras y su confianza. Gracias a ustedes, porque yo pienso que estas cosas ayudarán efectivamente a buscar un punto principal sin dirigirnos hacia otros aspectos. El núcleo central de este problema, cuáles son las raíces y las causas, y no los accidentes periféricos.